Bienvenidos a un episodio más de la cápsula de Historias de Poder, en donde contamos historias de transformación personal, historias en donde que lograron resignificar el poder, dejando de depositarlo en otros o que dejando que el mundo exterior afectara y tomaron su poder personal. Y estamos aquí con Adrián Castillo, que es director de Mariachi, de Fractal Abogados y de Certificatic, que bueno, es desarrollador de software y que además tiene pues mucha experiencia también de desarrollar uno de los primeros chatbots con inteligencia artificial para brindar servicios legales en México. Entonces bueno, pues gracias por acompañarnos, Adrián. Gracias por la invitación y hola a todos. Pues la dinámica es que nos cuentes un poco de tu historia. De cuáles fueron aquellos retos que has pasado y aquellas creencias que has tenido que cambiar, porque bueno, a veces conocemos mucho a nivel técnico de la persona o decimos, wow, esa persona es muy exitosa o esa persona tiene una gran carrera y de pronto no sabemos lo que tuvo que pasar o qué es el éxito para esa persona, o nosotros lo vemos como exitoso y de pronto esa persona dice, híjole, pues yo no me sentía así, ¿no? Entonces bueno, lo vas a platicar escogiendo una de estas cartas de los animales de poder. Wow. Entonces, pues escoge tu carta si quieres. Muy bien, a ver, esta como que me echa ojitos. A ver, ¿qué carta te eligió? Órale, me salió el cóndor. El cóndor. Perfecto. ¿Cuáles son las características del cóndor? Y dice que las características de un cóndor es exaltación, inteligencia y fuerza. Wow. Está impresionante. Pues platícanos un poco de cuál ha sido tu historia. Pues mi historia ha sido interesante para mí, comenzando desde mi formación inicial. Yo soy originario de un pueblo de provincia, mi papá es herrero, mi mamá se dedica al hogar, somos 7 hermanos y formado de educación pública y enfrentado a muchas necesidades, ¿no? Entonces, muy inquieto desde pequeño, desde que yo era adolescente, en esta etapa de la adolescencia, decido yo salir de la casa para empezar a probar la independencia. Entonces, empiezo a probar la independencia y esto me obliga a tener que trabajar y estudiar, que en ese momento yo decía, puta, tengo que trabajar y estudiar, pero ahora es lo mejor que me pudo haber pasado, porque gracias a todo eso es que yo aprendí muchas cosas y cuando yo entro a la universidad, como yo ya trabajaba y también estudiaba, yo encontraba muchas necesidades en el campo laboral y en esas necesidades en el campo laboral, pues yo llegaba al aula y le decía, yo estudié en la UNAM, la licenciatura, y le decía a mis profesores, oye, ¿dónde aprendo todo eso que me están pidiendo en el mercado laboral? Y me decían, no, pues es que eso no lo vas a aprender aquí. Yo les decía, bueno, pues entonces, ¿dónde lo voy a aprender? Porque para trabajar allá me lo están pidiendo. Y entonces me decían, no, pues necesitas especializarte, necesitas tomar ciertas certificaciones. Yo estudié ingeniería en computación en la UNAM y es una carrera en la que necesitas especializarte. Es como en cualquier carrera, como la medicina, ¿no? Tienes una formación general, pero tienes que empezar a especializarte. Y empiezo yo a detectar esas necesidades y ese abismo que existe entre la academia y la industria. Y pues me empiezo a enfrentar a muchos problemas, porque yo no encontraba trabajo. Yo estaba en el primer semestre de la carrera y yo necesitaba trabajar porque tenía que pagar la renta y tenía que pagar mis gastos. Entonces, pues descubro que existe un abismo entre la academia y la industria y empiezo a buscar un camino para poder tener ese conocimiento que yo necesitaba. Entonces, empiezo a buscar dónde me puedo yo capacitar, dónde me puedo yo certificar y de una manera accesible y económica, porque pues cuando uno es estudiambre, pues simplemente es complicado a veces tener, si de por sí no tiene uno para pagar la renta, para pagar sus gastos. Entonces empiezo a encontrar ese camino y empiezo a ver que existe estas especializaciones que son las que demanda el mercado laboral. Y entonces en el segundo semestre empiezo yo a tomarlas con subsidios del gobierno federal que descubrí ahí en una búsqueda y logro yo capacitarme y certificarme. ¿Qué certificaciones? En aquel entonces yo me certifiqué en base de datos de Oracle, que era un rol que es
desarrollador de base de datos de Oracle, ¿no? Entonces en aquel entonces estaba súper demandado, todavía sigue muy demandado ese perfil y que es una de las áreas de la ingeniería de software, ¿no? Entonces, yo agarro y me capacito en base de datos de Oracle, me certifico y en el segundo semestre encuentro trabajo. Y entonces empiezo yo a trabajar y a seguir trabajando y estudiando, pero ya percibiendo pues un salario ya que me permitía no vivir tan estresado, ¿no? Y mis compañeros me empiezan a preguntar, oye, ¿cómo le hiciste? Pues estás en el segundo semestre, ¿cómo le hiciste para que te contrataran allá, ¿no? Y entonces yo les digo, pues es que, mira, busqué este camino y de esta manera fue como logré yo especializarme para cubrir las necesidades del campo laboral. Y entonces me dicen, oye, pues ayúdanos a formar un grupo de cómo tú lo hiciste. Y entonces generé mi primer emprendimiento, que fue una comunidad que se llamaba Certificaciones TI UNAM, en donde yo me dirijo a mis coordinadores de carrera y les digo, oye, pues es que mis compañeros quieren armar un grupo para que nos vengan, nos capaciten, nos certifiquen y de esa manera podamos encontrar trabajo. Y entonces esta comunidad estudiantil estuvo operando como 2 años más o menos, que fue mientras yo estuve avanzando en la carrera, y yo armaba grupos, buscaba proveedores, con la universidad gestionaba las aulas y de esa manera pues mis compañeros se capacitaban y se certificaban. ¿Y qué sucedió? Algo de manera muy natural, que empresas de software de la bolsa de trabajo empezaban a buscar y me avisaban y me decían, oye, pues recomiéndame a tus compañeros que ya se capacitaron y que ya se certificaron para darles trabajo. Entonces empezó a generarse un ecosistema en el que pues todos ganaban, ¿no? Yo, las empresas que nos capacitaban me daban becas, yo me capacitaba gratuitamente, me formaba, hacía amigos de la comunidad, y las empresas que necesitaban al talento pues tenían acceso a este talento ya preparado, y este talento que necesitaba trabajo pues te encontraba trabajo, ¿no? Y entonces de repente... Que ni había acabado la carrera. Que ni había acabado la carrera todavía, ¿no? Que estaban en proceso, porque ya acabando la carrera, igual, ya era un talento mucho más codiciado en el mercado laboral. Y entonces este emprendimiento estudiantil llega el momento en donde pues a mí, yo ya por mis responsabilidades ya me quitaba el tiempo. Y yo decido entregárselo a la universidad. Les digo, miren, ¿saben qué? Pues aquí está, pues yo lo fundé, pero pues yo ya tengo que trabajar, ¿no? Y entonces me dice la universidad, oye, pues, ¿qué necesitas si te apoyamos, no? Y del otro lado, en ese momento fue cuando Oracle, el área de Oracle University, dice, oye, pues, ¿qué estás haciendo? Porque mucha gente se está capacitando en estas tecnologías y esto no se estaba dando antes. Me dice, ¿qué necesitas? Y yo, no, pues yo necesito que me dejen trabajar, no me quiten el tiempo, ¿no? Y en eso Oracle dice, oye, pues si tú quieres yo te doy la membresía a ti. Yo te puedo hacer partner de Oracle, te puedo hacer socio de Oracle para que tú pues te puedas tener una empresa que se dedique a este nicho del desarrollo del talento. Y yo le digo, oye, ¿cómo que una empresa, no? O sea, yo jamás había pasado por mi cabeza crear una empresa. Y me dice, sí, pues deberías de crear una empresa. Y ahí fue donde pues me empiezo a enfrentar al reto de crear una empresa y pues en mi cabeza pasaban muchas ideas, yo nunca había emprendido y viene uno de los temas que yo tenía un sistema de limitantes que no me permitía mirar más allá. ¿Por qué? Porque uno trae una formación que adquieres en tu familia. Entonces en mi familia me habían programado para decir, busca un empleo y empléate toda tu vida. Y de repente de este momento me dicen, oye, pues emprende una empresa. Para mí era algo completamente fuera de mi ecosistema, pero decidí dar el paso. Dije, ok, pues ¿qué necesito? A ver, y empecé a investigar y entonces surge la primera empresa que se llama Certificatica. Surge la primera empresa, Oracle me da la membresía, me da todo el apoyo, mi universidad me da el apoyo también. Y me empiezan a llamar de otras universidades y me recuerdo mucho que me recibía llamadas y me decía, oye, ¿tú eres Adrián? Yo le decía, sí, es que no sé qué haces, pero dice, mi amigo me dijo que tú le ayudaste a encontrar trabajo. No, y uno me dijo, es que eres como el coyote de los trabajos, ¿no? Y yo me dio mucha risa, ¿no? Yo le decía, ¿cómo que como el coyote de los trabajos, no? Entonces ya les explicaba yo, no, pues mira, lo que tienes que hacer es especializarte. Y descubrí ese modelo de negocio que permitía que estas certificaciones internacionales, que son muy caras, generalmente para un estudiante cobran, el precio es de 25, 30 mil pesos, es inaccesible. Lo tiene que pagar tu papá o tu familia o alguien que te patrocine. Entonces descubrí ese modelo de negocio de colaboración, industria, academia,
en donde logramos bajar los gastos operativos a lo máximo posible para que en vez de 25,000 pesos, pagues 5,000 pesos, por ejemplo, y en pagos, ¿no? Entonces, de esa manera se volvió muy accesible para los estudiantes de universidades públicas y privadas, y de esa manera, pues cuando ya menos acordaba, ya hasta había descubierto de manera natural ese proceso y ese modelo de negocio. Y pues coincidió que después una persona de la UNAM que conoció el proyecto desde cero, la despidieron de la UNAM. Y entonces estaba bien triste. Me acuerdo que yo llegué a buscarlo para que me apoyara a lanzar una convocatoria y demás, y me dijo, no, pues es que ya se acabó el proyecto de vinculación, ya me corrieron. Y le digo, oye, ¿qué vas a hacer? Dice, no, pues no sé. Y es mi socio, actualmente es mi socio de Certificati, que es una persona ya mayor, y lo invité de socio. Inauguramos con el primer curso, que en aquel entonces era RAC 12C, que es una certificación de base de datos, y fuimos el primero en todo el mundo. Y eso me hizo sentir muy orgulloso porque con eso juntamos un grupo que logramos que se especializara, y con eso pues también nos financiamos y empezamos a despegar. Bueno, pues me gustaría ver cuál fue algún punto. Bueno, ya nos contaste una de esas pues reglas que lograste trascender, ¿no? Tienes que trabajar en una empresa fija toda la vida, casi, que pues te llevó a vivir momentos de dudar si poner una empresa o no, ¿no? Pero te convertiste en emprendedor. ¿Y cuáles han sido algunos pues retos personales y alguna historia pues como en la transformación que has vivido? Sí, yo creo que el primer hito importante en mi vida fue el sistema de creencias limitantes. El cómo luchar con ese sistema de creencias limitantes que traes ya de programación de familia. ¿Cuáles eran unas otras? El laboral. ¿Qué otra? Primero el laboral. El otro es el sí merezco. O sea, siempre como que cuando estás en un ambiente de provincia, en muchas ocasiones, tú mismo y por el ecosistema que se da, como que sientes que no mereces. Sientes que no mereces la felicidad, sientes que no mereces el éxito, sientes que el éxito es para las personas de cuello blanco, pero que tú, como naciste en una familia humilde, no tienes derecho al éxito. Son sistemas de creencias que te van programando y que las vas adoptando. Esa es una de las sistemas. Y otra muy importante es todo lo que tú viviste. Todo lo que tú viviste de niño, lo que tú viviste que traes heredado de generaciones, porque todo ese carácter, esa forma de ser, se hereda de generación en generación. Y si tú no logras mirar en tu interior y sanar todo eso que tú tienes, no vas a lograr salir adelante. ¿Y cómo lograste tú, un poco usando las características del cóndor, sanar todas esas creencias? Pues dentro de las cosas que dice el cóndor y que como habilidades, que es la fuerza, yo no lo veo como fuerza física, yo lo veo como una fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad es la que tenemos que nosotros trabajar, y es como ese clavado que te avientas al precipicio para poder ejecutar las cosas. Entonces, si nosotros analizamos un poco qué fue lo que a mí me ayudó a entender más cómo funciona el psiquismo humano, yo decía, bueno, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo cosas de manera inconsciente que no sé ni por qué? ¿Por qué me enojo con ciertas cosas? ¿Por qué ejecuto cierto tipo de comportamientos? Y entonces yo empiezo a analizarme de manera interior y empiezo a tener fuerza de voluntad para poder hacer meditaciones, por ejemplo, para poder hacer respiraciones, para poder mantenerme un momento y decir, oye, espérate, voy muy acelerado, ¿qué está pasando? Apenas leía un post que publicaste en donde la gente vive en burnout, ¿no? Entonces yo vivía en esa etapa de burnout. ¿Y qué fue lo que sucedió que te hizo darte cuenta que vivías en estrés? Pues mira, sucedieron muchas cosas. La primera es que pasé por una enfermedad que me llevó al hospital muchas veces y que fue la anemia. En donde esta enfermedad de la anemia, por el mismo ritmo que yo traía de estudiar y trabajar,
me hacía vivir en un momento de estrés tremendo. El estrés, para empezar, recuerdo mucho, y eso es algo que siempre platico, yo una vez voy al doctor, al hospital, por anemia, por no alimentarme bien, por tener temas de descuido de alimentación, y me dice el doctor, oye, tienes 20 años, date cuenta, dice, todos los que están aquí, veía yo era puro viejito, ¿no? Dice, tú estás muy joven, algo está pasando con tu vida, me dice, analiza, ponte a pensar, ¿qué está pasando? Y esa fue una de muchas, o sea, yo iba a dar al hospital a cada rato, y en ese momento yo dije, bueno, pues, ¿qué está pasando? O sea, tiene razón, tengo 20 años, ¿qué está sucediendo? Y me dice, ¿por qué te estresas? Estás aquí por estrés. Y me dice, deberías de investigar un poco qué es el estrés. Y sí lo investigué, Investigué qué es el estrés y me di cuenta que el estrés no es malo, porque el estrés es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo que te ayuda a sacar toda la adrenalina para poder huir de un sistema de emergencia. A lo mejor llega un tigre ahorita, pues tu cuerpo genera estrés y alerta y para que te salves. Pero imagínate tener todo el estrés todo el día, toda esa adrenalina y estrés todo el día, pues te mata, te genera cáncer, te genera enfermedades, te genera muchas cosas. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es el estrés? No, pues el estrés es un mecanismo de defensa. Yo tengo que aprender a manejar el estrés. ¿Cómo le hago? Entonces empecé a investigar sobre técnicas de manejo de estrés. Okay. Y empecé a aprender a manejar el estrés, y ese yo creo que fue el primer paso que me ayudó a avanzar y no vivir siempre todo el tiempo quemado. Uh-huh. Y pues bueno, la exaltación, que es otra de las características del cóndor, pues yo creo que siempre he sido exaltado, entendiéndolo desde el punto de vista de que me gusta volar, me gusta observar, ver qué sucede y tomar decisiones precisas. Ejecutar le llamo yo. Siempre le platico con mis hermanos, le digo, hay que analizar, observar y ejecutar. Otra de las cosas que me ayudó a salir adelante, pues fue precisamente a sanar todo ese sistema de creencias limitantes y cosas que traía yo heredadas de generación en generación, ¿no? ¿Cómo lo hice? Pues mirando hacia mi interior. Mirando hacia mi interior, ahí está todo. Okay. Ahí está todo, mirando a mi interior, y ya como adulto empiezas a observar lo que sucedió, lo que pasó, lo que viviste, y entonces ya te empiezas a ayudar de herramientas como por ejemplo la gratitud y el perdón para poder tú empezar a superar esas situaciones que hayas vivido. Y entonces agradecer que gracias a lo que te sucedió ahorita estás acá. Y entonces empezar a reprogramar esa forma de ver las cosas, y entonces tú como adulto te ríes, ya que los observas y haces consciente, dices, sufría por eso, no puede ser. ¿Es cierto? Así es. Pero muchas veces no miramos en nuestro interior, y en nuestro interior está esa luz y está toda esa felicidad. A veces queremos buscarla afuera, queremos buscar una pareja que nos haga feliz, queremos buscar cosas materiales que nos hagan felices. Todo está dentro de ti. Entonces empecé a aprender a mirar en mi interior. Empecé a hacer conciencia de todo lo que yo había vivido, de todo lo que yo había pasado, y entonces me liberé. Me liberé de todo eso que yo traía en el interior. Del estrés interior. Me liberé del estrés interior. Le llamo yo, me liberé de todos esos demonios del sistema de creencias limitantes y del no puedo, el no merezco. Y entonces empecé a sentirme, me acuerdo, empecé a liberarme de esos malos hábitos de alimentación. Y se te quitó la anemia. Se me quitó la anemia. Me curé tenía yo 23 años cuando me curé. Imagínate, vivía con anemia casi a punto de pasar a la leucemia. Y me había acostumbrado porque te acostumbras a la mala vida. Te acostumbras a la mala vida. Entonces, cuando yo empiezo a sanar eso, empiezo a curar mi forma de alimentarme, me doy cuenta que tenemos un vehículo de lujo que es nuestro cuerpo, pero que no nos entregaron el manual de usuario. Dijo Sadhguru, hay que leer el manual de usuario.
Nunca te dijeron, oye, pues mira, ¿sabes qué? Para que este carro de lujo funcione, pues tienes que meterle este tipo de gasolina. Porque si le metes agua o gasolina rebajada, pues se va a dañar el motor. Y si se daña el motor, después se va a dañar todas las demás partes, ¿no? Entonces empecé yo a cuidar mi alimentación, empecé a mejorar bastante mi lucidez, porque pues si te alimentas bien empiezas a ser más lúcido. Empecé a trabajar un poco más con el tema del manejo del estrés. Inmediatamente empecé también a soltar el control. Yo quería controlar todo. Tenía a lo mejor el cóndor, no lo dice aquí, pero cuando está en los aires, se apodera del aire, se apodera del territorio. Y yo era así, quería controlar automáticamente todo. Quería controlar a la gente, quería controlar a mi familia, quería controlar a mi pareja, quería controlar a mis hijos. Y entonces yo, desde ese momento dije, espérate. Tienes que dejar que fluyan las cosas también. Y cuando dejas que fluyan las cosas, el universo empieza a conspirar para que las cosas empiecen a dar. Y entonces empiezo yo a soltar el control y empiezo a hacer las cosas desde el corazón. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que, es más, no lo que me gusta, qué es lo que me apasiona? Que es algo que yo ahora lo ocupo para entrevistar a la gente. Le digo, dime qué te gusta y dime qué te apasiona. Y entonces imagínate que te paguen por hacer lo que te apasiona. Es una maravilla, no trabajas un solo día, lo disfrutas. Y entonces eso, ahora yo se lo estoy transmitiendo a mis hijos, por ejemplo. Enseñarlos a manejar, a tolerar la frustración, a manejar el estrés, a hacer las cosas desde el corazón, hacer las cosas que te apasionan. Con eso vas a ser feliz. Pues sin duda, para mí esta historia es una historia de primero ver cómo cuando encontramos una oportunidad y realmente vamos hacia esa solución, como la parte de cómo empieza Certificatic, ¿no? Que al final es una solución que encontraste para ti mismo, ¿no? En un abismo que veías que existía entre el lado educativo, el lado laboral y cómo a veces la vida solita nos lleva hacia allá. Y segundo, pues este lado del estrés que creo que a todos en algún momento nos ha llegado a pasar. Algunos llegan al nivel de que se manifieste físicamente en una enfermedad, otros pues empeorando sus relaciones, las relaciones personales, laborales, ¿no? Y sin duda pues son ya cuestiones donde tenemos que despertar y empezar a cambiar algunos de nuestros hábitos. Me gustaría que nos platicaras algún hábito que, pues este ritual diario que tengas, actividad que te ayude con el manejo del estrés. Claro, el hábito que ya tengo muy arraigado es respirar. Respirar le llamo yo el aliento divino. ¿Por qué? Porque el oxígeno que entra a tu cuerpo y cuando tú respiras de la manera adecuada, automáticamente bajan tus niveles de estrés. Algo que nunca nos enseñaron es a respirar. ¿Cómo debes de respirar? ¿Cada cuánto? ¿Y cómo hacerlo? ¿Por qué? Porque cuando tú eres niño y cuando tú tienes hijos, por ejemplo, te das cuenta que el niño anda movido, anda pilas. ¿Por qué? Porque la respiración la trae natural. Entonces la respiración te da energía. Si no, hagan un día un ejercicio, pónganse a respirar por la boca 20 minutos y van a ver cómo se van a hiperoxigenar su cuerpo y van a despertar todos sus sentidos con tan solo respirar. Pero ¿qué pasó? Que tú eras niño y andabas bien activo para aquí y para allá. ¿Y qué te decían? ¿Qué te decían tus papás? Cálmate, chamaco, vete a dormir. ¿Por qué? Porque como adulto tú ya bajaste tu nivel de respiración. Y como bajaste tu nivel de respiración andas muy pasivo, andas pasivo. Y entonces cuando tú ves a alguien muy activo te molesta. Entonces tú como adulto, papá, pues te da hueva sacar a tu hijo al parque que se divierta. Entonces es más fácil reprimirlo para que baje sus niveles de respiración y entonces el niño ahí está bien tranquilito. Pero ¿qué pasó? Que nunca nos lo explicaron, no nos dieron el manual de usuario. Entonces como nunca nos lo explicaron no sabemos respirar. Y cuando nos estresamos, por eso dicen respira, pero no lo hemos comprendido todavía. Hay muchas aplicaciones, yo uso una, por ejemplo, que tal cual, cuando detecta mi ritmo cardíaco que ya bajó, automáticamente me dice tienes que respirar.
Y entonces yo agarro y me tomo 3 minutos para respirar profundo, exhalar 3 minutos, que lo hagas en las mañanas, te llenas de energía. Si haces la respiración del yogi, que le llaman la respiración de fuego, con esa respiración es como si te tomaras 3 cafés expresos en la mañana. O sea, y bueno, de hecho el otro día me platicaba mi maestra de yoga que en promedio respiramos normal un adulto que no sabe respirar 4 litros diarios de aire, y que en una sola clase de yoga de hora y media bien respirada puedes llegar a respirar hasta 15, ¿no? Entonces eso ejemplifica cómo no estamos acostumbrados a respirar profundo hasta adentro, sino que nada más dejamos el aire hasta cierto nivel que nos afecta, ¿no? Entonces, bueno, pues y es famoso también cuenta hasta 10, ¿no? Cuando nos estresamos así, que dicen, no, cuenta hasta 10, sí, nos sirve para respirar. Muy bien, otra de las cosas fue entender cómo funciona el psiquismo humano, hacerme consciente, y empecé pues a estudiar y a entender cómo funcionamos, y de manera rápida tenemos 3 niveles: el nivel de los hábitos, el nivel de la racional, que estamos con la inteligencia y la voluntad, el nivel emocional, que tenemos los apetitos sensibles y las emociones, y el nivel físico, que es el cuerpo. Entonces, cuando nosotros pensamos en hacer algo, lo procesamos en la esfera de la inteligencia, pero para que lo ejecutemos tenemos que pasar a la voluntad. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enojamos? Cuando nos enojamos, cuando te enojas, la cara se te pone roja, la lengua se te para, no puedes hablar. Y entonces eso hace que tu capa racional deje de funcionar y se activa la emocional. Entonces, ¿qué significa? Que tú, si haces algo cuando estás enojado, ¿quién te va a gobernar? La emoción. La emoción. ¿Y está bien que te gobierne la emoción? Claro que no, porque sabemos qué pasa cuando te gobierna la emoción, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué empecé yo a hacer? Pues a mantenerme. O sea, si estoy enojado, me salgo y respiro. Porque con la respiración recupera nuevamente el control la capa racional. Y entonces, con eso empezaba yo a tener un autocontrol, un manejo de mis emociones. Y pues bueno, ya de manera más profunda tú puedes entender que si tú tienes la inteligencia, tú percibes algo del exterior, los apetitos sensibles, que se le llaman, lo detectan, y entonces si tú no actúas con inteligencia y voluntad, esto se somatiza en el cuerpo físico. Y entonces ahí es cuando vienen las enfermedades. Entonces empecé a entender cómo funciona eso, y cuando tú empiezas a hacer repetitivo este ciclo, se genera un hábito. Entonces cuando tú logras hacer un hábito, pues es cuando ya las cosas empiezan a funcionar mejor. ¿Qué necesitas? 21 días de repetición de esto. De respirar. De respirar. Prácticamente. Pues muy bien, entonces el hábito de Adrián, la respiración. Un libro, tu libro favorito. Mi libro que me marcó la vida cuando empecé a emprender es uno que se llama La Paradoja, de James Hunter, que es la paradoja del verdadero arte de dirigir. Y fue porque yo estaba tan concentrado en mí que el ego me empezó a gobernar. Y cuando el ego me empezó a gobernar y yo ya tenía como emprendedor un equipo de trabajo, yo veía a mi equipo, lo veía como recursos, lo veía como el símbolo de dinero a cada uno. Y eso hizo que tomara muy malas decisiones. Entonces, cuando yo un amigo me recomienda este libro, porque él se daba cuenta de qué tan mal yo estaba, que me dijo, léelo, entiéndelo. ¿Y hoy cómo ves a tu equipo? No, si no los ves con el signo de pesos. No, jamás. Al equipo ya lo veo como personas, y me doy cuenta que, tal cual lo dice el libro, la paradoja del verdadero arte del liderazgo es servir. Entonces realmente yo estoy a su servicio. Yo estoy un facilitador que estoy al servicio de mi equipo para poder tener un bien común. Entonces eso es algo que marcó mi vida. Y cerramos, Adrián, con tu frase de poder. Pues fíjate que tengo una frase de poder que desde muy pequeño se quedó arraigada en mí, que fue trabajo, constancia y perseverancia.